Buenos días y bienvenidos todos los que estén ahí a esta primera clase por video del taller de escritura, cuyo nombre completo como materia optativa de la UCA es Taller de Escritura e Investigación Jurídica 1. Esto es porque algunos segundos cuatrimestres hay uno que se llama Taller de Escritura e Investigación Jurídica 2. Bueno, somos en este momento 12 en el taller, como los apóstoles, más el profesor que no es Jesús, como es obvio. Si me ven, yo me veo acá en esta pantalla por primera vez que me estoy filmando y la verdad es que me da una vergüenza terrible. Pero bueno, tiene un lindo mapa de visión de fondo. Este taller, como leyeron en el link que les mandé de la página web del taller, es un taller que tiene, entre otras finalidades, el ayudarlos a ustedes a mejorar a escribir, a mejorar su escritura. La escritura es un arte. Y las artes, vieron, tienen sus reglas. El arte de la pintura, el arte de la arquitectura, el arte del dibujo, el arte de la música tienen sus reglas. A veces en algunas artes esas reglas están sistematizadas, otras veces están menos sistematizadas. Y esas reglas son las que siguen los artistas y los buenos artistas conocen bien las reglas. Algunos que son geniales después se las saltean a las reglas, pero para eso hay que conocerlas. Capaz que algunos de ustedes sean geniales como escritores, pero eso no los va a eximir de tener que aprender las reglas primero de acentuación, de puntuación, de ortografía, para después eventualmente demostrarle al mundo su genialidad por la manera bella en que se las han salteado, como lo han hecho antes Borges, Cortázar, pero vaya que conocían las reglas estos autores, o como lo hacen hoy Javier Marías, Javier Cercas, por ejemplo. Las reglas de un arte van cambiando. Las reglas de la escritura hoy no son las mismas que las que eran en el siglo XVI, por ejemplo, o XVII. Y tampoco van a ser las mismas el día de mañana. Lo mismo pasa en las otras artes. Y nosotros tenemos que aprender las reglas que nos rigen hoy, las que nos toca vivir o bajo las cuales nos toca vivir. ¿Y qué son estas reglas? Son las prácticas de los escritores, así como están las reglas de los pintores, son las prácticas de los pintores, pero no de cualquier pintor, no de cualquier escritor, sino de los que son considerados y son buenos escritores. Sus maneras de escribir. Ellos es como una especie de círculo que se retroalimenta. El que escribe bien sigue las reglas y se puede conocer la regla viendo cómo la usa y cómo la respeta el que escribe bien. Aristóteles decía algo no muy distinto respecto de la ética, que si uno quería saber cuál es la vida buena y la conducta buena, lo que tiene que mirar es lo que hace el hombre bueno. Pero claro, lo que hace el hombre bueno es bueno no porque lo hace él, sino porque es bueno. Algo parecido pasa acá en la escritura. El escritor es buen escritor porque tiene un buen manejo de las reglas y no al revés. Es decir, que estas reglas ya están en la realidad antes que estar en ningún libro. Están en la realidad de los escritores. Están en la manera en que ellos escriben, también en el habla. En el habla uno también observa las reglas y observa también su violación. Nos vamos a guiar más por cómo se las ve a las reglas en lo escrito y en los libros de aquellos que escriben bien.
Después, en el caso de la lengua española, no así, por ejemplo, en el caso de la lengua inglesa y de algunas otras lenguas, hay un órgano oficial que observa la práctica y le saca una foto y además da algunas pautas normativas respecto de esa práctica para decir tal práctica se desvía de la regla, tal práctica es acorde con la regla. Esta es la Real Academia Española, que tiene una página de internet que les puede servir mucho, www.rae.es. Tiene muchísimos recursos sumamente útiles. Esta institución española ha producido muchos documentos y nosotros en este taller que da comienzo el 1 de abril de 2020, en el medio de la cuarentena provocada por la pandemia del llamado coronavirus, vamos a usar sobre todo un documento relacionado con la normación de la ortografía de nuestra lengua. Hay muchos documentos de la academia sobre la ortografía. Nosotros vamos a usar uno corto que se llama la ortografía básica de la lengua española. Es del año 2010 o 2011 y es un documento de unas 120 páginas que no debe confundirse con otros mucho más largos y otros más cortos que también produjo la academia en materia de ortografía. Esta ortografía básica, que en su versión en papel, que la mía quedó en mi oficina en la UCA, justo el día antes cuando me fui apagando las cosas y qué sé yo, agarré lo que pude, me la dejé lamentablemente, pero la hemos conseguido gracias a uno de los ayudantes, Valentín Fernández Mendía, y la hemos puesto en el aula virtual del taller, a la cual todos los alumnos inscriptos fueron matriculados por la facultad. Si alguno de los inscriptos no puede acceder al aula, le manda un mail a Valentín para que lo matriculemos. Allí van a encontrar un documento con la ortografía básica y ya vamos a ir usándola en clases posteriores. Pero hoy les quería decir que esas reglas que están ahí, a mi modo de ver, hay 3 maneras eficaces de aprenderlas. Algunas ya las hemos usado en el colegio. La primera manera es leer las reglas, tomar un documento como la ortografía básica y leer cuál es la regla que rige la acentuación de los diptongos, de los hiatos, leer la regla que gobierna la acentuación del verbo prohibir, si prohíbe va o no con tilde según la academia, si la palabra incluido va o no con tilde según la academia. Leer, esa es la primera manera. Es útil. Esto que les digo se aplica a muchas otras cosas que tienen reglas. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera de aprender las reglas de la Iglesia Católica? Bueno, una que se usaba mucho antes era leer el catecismo. Y lo mismo se aplica a otras cosas. Leer. Este método tiene grandes limitaciones y grandes ventajas. Y las limitaciones y las ventajas varían bastante también según el tipo de persona que sea el que aprende. Hay gente que se le da mucho mejor leer las cosas y le quedan, y hay otra que no, que necesita hacer las cosas o verlas. Vamos al tema del hacerlas, que esa es una manera que usamos mucho en el taller con el profesor Mariano Viteta, que fue adjunto durante muchos años del taller y ahora está con licencia haciendo estudios en Estados Unidos. Quedó allá durante la cuarentena, aunque de todas maneras él estaba haciendo su maestría en la Universidad Estatal de Luisiana. Él en el taller casi todas las semanas les daba a los estudiantes ejercicios, donde tenían que, por ejemplo, descubrir errores o tenían que poner tildes y cosas así. Y esa es la segunda manera, que es ejercitar, practicar, que es una manera excelente, que se aplica también a muchas cosas, porque entonces uno se acuerda de que se equivocó.
Y hay una tercera manera que es ver las reglas en acción. Y en esto consiste leer a los que saben, leer a los que usan bien las reglas. Hay una teoría que a mí me gusta y que la venimos aplicando en el taller hace, ¿cuánto viene a ser? 12 años que lo estoy dando, y que consiste en la idea de que si uno lee novelas, libros bien escritos, escritos por autores que respetan las reglas, con belleza, entonces sin querer a uno le va quedando. Es como que a uno, se dice en inglés, it rubs off, así, como que sin querer te quedó arriba del hombro y salvo que hagas un esfuerzo para sacártelo, ahí quedó. Espero que se haya visto mi hombro. Esta es, les repito, mi primera vez con una cámara. Esto me han prestado esto, es una tablet que espero que esté grabando. Está grabando, ¿no? Sí. Bueno, este es el arte de la imitación. Uno imita sin darse cuenta. Entonces, si uno lee una porquería, uno imita porquería sin darse cuenta. Si uno lo único que lee, por ejemplo, es mensajes de texto, bueno, yo digo mensajes de texto porque soy la única persona que todavía los usa, pero de WhatsApp, de lo que sea, si eso es lo único que uno lee, y bueno, uno empieza a escribir así, en vez de poner que, pone una Q. No es que esté mal eso, pero eso, digamos que como es obvio, no es el paradigma de la lengua, y si uno es lo único que lee, puede olvidarse de que existe un paradigma de la lengua. Entonces, a mí me ha parecido que hay que buscar algunas lecturas, algunas novelas que he ido buscando a lo largo de los años, en las cuales se vean las reglas en acción bien y las reglas que nos rigen hoy. Por ejemplo, yo no uso Don Quijote o las novelas ejemplares, porque aunque tienen un castellano espectacular, muchas reglas, por ejemplo, de acentuación vigentes entonces ya no existen más. Cómo se acentuaba la palabra solo o la palabra incluido en esa época es distinto de cómo se debe acentuar ahora. Por eso lo muy viejo no me sirve. Tampoco me sirve mucho lo vanguardista, leer a Cortázar, a Borges ordinariamente, entre nosotros, a Javier Marías o a Pérez Reverte, porque estos autores que tienen una gran dosis de genialidad conocen las reglas y las violan, pero si el que las lee no la conoce a la regla, puede pensar que la regla es la violación. Es así que he llegado a una serie de autores que algunos medio en broma los llaman los autores de culto del taller, que son 6 autores españoles de la segunda mitad del siglo XIX, los primeros 20, 30 años del siglo XX, que es un periodo en el cual la lengua ya estaba de una manera parecida ahora en lo que hace a su ortografía. Escriben con una gran claridad, escriben novelas que a mí me gustan mucho, a algunos alumnos también, a otros no tanto, y algunos que están acostumbrados a no leer nada o a leer solamente Harry Potter, que está buenísimo, les cuesta un poco estos autores míos del siglo XIX. Se los menciono, en la página del taller pueden obtener datos biográficos de cada uno y pueden ver sus novelas principales resumidas. Les recuerdo por las dudas que es www.eltallerdeescritura.com, es decir, de escritura con una doble E ahí y sin puntuar. Clarín, que se llamaba Leopoldo Alas y le decían Clarín como al gran diario argentino, pero no tiene nada que ver, es como una especie de gran padre, si quieren, de estos 6 autores, en el sentido de que está en el medio en edad entre los 2 mayores, José María de Pereda y Pedro Antonio de Alarcón, y el resto, además fue el biógrafo de Benito Pérez Galdós, y además, bueno, gran amigo de Armando Palacio Valdés, a quien le llevaba un año, y además él escribió la novela considerada por muchos la mejor de la escrita por estos 6 autores. Vieron que esto de mejor y peor es un divague, pero bueno, La Regenta, que es esta novela que tiene 1000 páginas, mucha gente la compara con libros de Flaubert, con Madame Bovary especialmente, o la comparan con alguna obra de Balzac. O sea, se le da un gran renombre internacional, se la ha estudiado mucho. No faltan quienes dicen que La Regenta y la gran novela de
Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, que también tiene 1000 páginas, son las dos grandes novelas españolas de todos los tiempos después del Quijote. Sea como sea, esos son los autores y ustedes van a escribir unos ensayos, unos escritos relativamente cortos, ofreciéndome sus pensamientos sobre estas novelas que van a leer. Van a poder elegir leer 2 novelas más cortas o elegir una sola novela más larga a lo largo de este cuatrimestre, que por ahora arranca de esta manera a distancia y seguirá a distancia hasta aviso en contrario. Esta semana, que va del 1 de abril, en que se sube este video al aula EVA, hasta el miércoles 8 de abril, ustedes tienen tiempo para elegir qué prefieren, si 2 novelas cortas o una novela larga. Les cuento un poquito de las novelas. Estas novelas están todas subidas al aula virtual. Lucas Zaval, un ex alumno del taller, un amigo y un gran colaborador permanente, es quien ha diseñado la página del taller de escritura. Él encontró versiones digitales de estas novelas, por suerte, así que si entran al aula van a encontrar las novelas entre las que pueden elegir. Las 3 cortas, de estas 3, si eligen la opción corta, tienen que elegir 2. Son Marianela, El niño de la bola y Pepita Jiménez, después voy a volver a esto. Y las largas son Fortunata y Jacinta y El escándalo. Bueno, les decía que van a tener que escribir unos ensayos, unos escritos. Les voy a contar un poquito de estos escritos. Ustedes van a tener para cada escrito una consigna, lo que en inglés, los que están acostumbrados a hacer essays, o los que han dado exámenes internacionales, a veces se llama un prompt, que es un disparador. Eso es una consigna, un disparador, una frase. Supónganse que la frase es, por ejemplo, porque te quiero, te aporreo. Eso no quiere decir que ustedes tienen que argumentar a favor de esto. El prompt puede ser para defender porque te quiero, te aporreo, o para criticar porque te quiero, te aporreo, o para mostrar cómo están en parte de acuerdo y en parte en desacuerdo con lo que sostiene la consigna. Además de estas 5 novelas que están en el aula virtual y a las cuales ahora voy a descender con algún detalle, ustedes pueden agregar para elegir la larga lista que hay en la sección de novelas de la página del taller, www.eltallerdescritura.com. Si ven alguna ahí que les atrae y que por ahí la tienen en su casa y prefieren hacer un ensayo sobre una de esas novelas, me mandan un correo y para ese caso particular les doy una consigna para esa novela. Salvo que hagan eso, van a tener que elegir de estas 5 y ahora les voy a contar cuál es la consigna que tiene cada una de los 5 y un poquito de qué se tratan para ayudarlos a elegir entre estas 5 o para llevarlos a decidir, yo no quiero ninguna de estas 5, voy a mirar qué otras hay y pido una consigna. La primera de las novelas, por ir en algún orden, es Marianela, de Benito Pérez Galdós, también conocido como Galdós, el autor más prolífico de estos 6 que les he mencionado. Los repetimos: Clarín, Galdós, Armando Palacio Valdés, Juan Valera, Pedro Antonio de Alarcón y José María de Pereda. Galdós creo que tiene 72 novelas, el más prolífico. Dentro de esas novelas están incluidos los episodios nacionales, quizá les suenen, quizá leyeron, por ejemplo, Trafalgar en el colegio o Cádiz, o esta misma novela, Marianela, una novela corta que es recomendable para alguien que por ahí no se siente del todo seguro con la escritura o le cuesta un poco más leer. Es una novela atractiva, relativamente atrapante, que trata de una chica, Marianela, huérfana, que nace con algún tipo de deformación que hace que ella no le guste
a nadie en el pueblo en el que vive en el norte de España, excepto a un ciego, que es su gran amigo, y ella es como el lazarillo, y hay todo un tema ahí de un aparente enamoramiento entre ellos dos, hasta que, no quiero arruinarles del todo la trama, pero aparece la posibilidad de que el ciego recupere la vista, con todo lo que eso significa para Marianela, que tiene un temor enorme de que él ahora vaya a ver la realidad y a cambiar su actitud. La consigna está tomada del Principito, pero no tienen por qué hacer una referencia al Principito, y es: lo esencial es invisible a los ojos. Yo les leo las consignas acá y quedan en el video, pero van a estar todas en una página de una carilla que le voy a pedir a Valentín que suba al aula virtual. Así las pueden ver ahí. Entonces, si eligen Marianela como la primera de sus 2 novelas cortas, tienen que escribir un ensayo de entre 3 y 5 páginas, o sea, no menos de 3 y no más de 5, puede tener 3, puede tener 4, puede tener 5, en la cual ustedes cuenten qué les parece esta frase: lo esencial es invisible a los ojos, aplicada a esta novela o a partir de esta novela, y dando su opinión. Como les voy a decir después, la finalidad principal de este ensayo va a ser para que nosotros podamos ver cómo andan con las reglas, qué tal escriben, señalarles errores, señalarles aciertos y ayudarlos a mejorar. En segundo lugar, El niño de la bola, un clásico de Pedro Antonio de Alarcón, un culebrón tremendo, una historia de locura, de amor y de muerte, que plantea el gran tema de el amor como obsesión, y cómo cuando alguien se obsesiona con una persona románticamente puede desarrollar el hábito de sentirse propietario de esa persona, dueño. Por lo tanto, la consigna es: porque te quiero, te poseo. Donde, nuevamente, ustedes tienen que argumentar a favor: porque te quiero, te poseo. O en contra, ¿no? Es un disparate. O un poco de cada cosa. Esta es de las cortas, así que entre 3 y 5 páginas. La tercera de las cortas es quizá la novela que más he usado en el taller, la más clásica del taller, la más exitosa, es de Juan Valera, un diplomático que escribió bastante poco y que es considerado por Clarín el maestro de la puntuación. Clarín, que era crítico además de novelista, él escribió mucho sobre los otros 5 autores que les mencioné, en especial sobre Armando Palacio Valdés, y dice cosas muy lindas sobre él y también sobre Valera. Pepita Jiménez, esta novela de Juan Valera, que cuenta la historia de un seminarista que, cuando le falta poco en su juventud para llegar al momento de la ordenación sacerdotal, va a su pueblo a pasar un verano con el tío, y allí la conoce, por supuesto, a Pepita Jiménez, y trata esta historia de todo lo que sucede en ese verano. Y la consigna, el prompt, el disparador es: nada es para siempre, para que ustedes puedan argumentar, ¿no? Hizo mal Juan, hizo mal Pepita, hizo bien, en fin, lo que les parezca. Vamos a las 2 novelas largas para el que prefiera no entregar un ensayo tan rápido o prefiera escribir más páginas, porque estos ensayos de estas 2 novelas van a deber tener entre 6 y 10 páginas, en lugar de ser entre 3 y 5. Perdón, me equivoqué, entre 7 y 10 páginas, para los que elijan o Fortunata y Jacinta o El Escándalo. Entonces, si uno elige Fortunata y Jacinta o El Escándalo, tiene que leer una sola novela, no 2, tiene que escribir un solo ensayo de entre 7 y 10 páginas y no 2 de entre 3 y 5. Fortunata y Jacinta, se los mencioné antes, es una novela muy larga, pero a lo mejor alguno de ustedes en este momento tiene tiempo, entonces quiere embarcarse en esta historia de amor impresionante. Es un triángulo amoroso de un hombre que también se llama Juan, que se debate entre una mujer que es de su mismo círculo, de su mismo ambiente, Jacinta, y Fortunata, que es una mujer del pueblo que a él le atrae profundamente.
El prompt es: el amor no conoce clase social. El amor no conoce clase social. Les tiro una pista a los que elijan esta novela y no solo los autorizo, sino que les recomiendo el hacerlo esto. Hay una versión de la televisión española con Carmen Marín y Fernando Fernán Gómez de Fortunata y Jacinta, que es vieja para los que están viendo esto, no habían nacido, es del año 83, si no me falla la memoria, que España separaba los miércoles a las 6 de la tarde, según me contó mi amigo Gallego, que era chico en ese momento. España separaba para ver Fortunata y Jacinta, que son como 10 capítulos, tienen autorización para verlos enteros y complementar con la novela, porque la verdad es que si los ven, eso ya va a ser un esfuerzo enorme, si los ayuda para escribir este ensayo a los que opten por esta obra fenomenal de Benito Pérez Galdós. Y por último, otra obra fenomenal de Pedro Antonio de Alarcón, el autor del Niño de la Bola, que es un libro el doble de largo que El Niño de la Bola, más corto que Fortunata y Jacinta, El Escándalo, que trata sobre ese tema que seguramente a todos nos ha afectado, de cuando uno tiene un amigo que mete la pata mal y uno no sabe si decirle la verdad o hasta qué punto. Con la particularidad de que este es un trío, porque son 3 amigos. Entonces hay uno que es el que mete la pata mal y entre los otros 2 hay uno de los 2 que decide cantarle las 40 y decirle la verdad, y el otro decide mantenerse, lo que la gente llama mantenerse leal de su lado. Y el ensayo este sería para explorar cuál de estas actitudes es la que más se condice con una verdadera amistad. Y por lo tanto la consigna se llama: porque soy tu amigo, te diré la verdad aunque duela. Nuevamente, para debatir a favor o en contra. Entramos en los últimos minutos de esta clase, que la había planeado para media hora. Acá hay un timer que dice que vamos por el minuto 26. Para contarles un poquito de las tutorías. Normalmente, cuando el taller está en fase presencial, hacemos unas reuniones en alguno de los cafés de la UCA, donde un tutor, que es un ayudante de cátedra, se reúne con 3 estudiantes y esos estudiantes le leen su ensayo y se hacen comentarios, correcciones ahí mismo en el papel, que son seguidas después de un intercambio entre los estudiantes y el tutor por mail, donde los estudiantes le mandan la versión digital al tutor y el tutor le devuelve con control de cambios y después se hace una nueva versión mejorada. Aquí por ahora vamos a hacer obviamente solo la parte digital del taller. Cada uno de ustedes va a estar en un grupo que se va a anunciar el día 15 de abril y van a estar junto con otros 2 compañeros del taller, de estos 12 que somos al día de hoy, y van a tener un tutor a cargo. Y voy a estar yo también detrás de cada uno de sus tutores, o a lo mejor también a cargo de alguna de los grupos, dependiendo de cómo venga la mano. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es mandarles su ensayo al tutor y le ponen V1, V corta 1, versión 1. Después el tutor se los va a mandar con control de cambios una V2. Con eso ustedes tienen que producir una V3, que es la versión de ustedes que se hace cargo de las correcciones de su tutor, y luego el tutor me enviará a mí sus ensayos y ahí ustedes tendrán un contacto conmigo para darles mi visión. Si tienen dudas, por supuesto, sobre esto, pueden usar el grupo de WhatsApp o pueden mandar un mail, dependiendo del tipo de duda, verán que tiene más sentido para una cosa o para la otra. ¿Cómo sería el cronograma o la cronología de las semanas que siguen? Entonces, el 8 de abril, la semana siguiente, miércoles, para la segunda clase nos vamos a conectar a las 13:45, que es la hora de comienzo del taller, y ahí ustedes en ese momento o antes, entre el 1 y el 8, me tienen que mandar un correo diciéndome: he elegido tal novela. Tomen su tiempo, piénsenlo, y ahí van a empezar a leerla ya, ¿no? A partir del 8, o incluso pueden empezar a leerla hoy, si eligen hoy. Y el 15, la semana siguiente, a las 13:45, les voy a anunciar en qué grupo están y con qué tutores. Y el 22 de abril, miércoles, a las 13:45, siempre que yo digo el 22 de abril a las 13:45, también digo o antes. Si alguien prefiere, lo puede hacer antes, que es enviar al tutor la primera versión
de su ensayo, ¿no? A su tutor, la B1 para el 22 de abril o antes. Y después el 29 de abril tienen que enviarme a mí la B final, BF, la versión final, que es la versión que ya pasó de la B1 que le mandaron al tutor, el B2 se la mandó a ustedes el tutor, ustedes produjeron una B3 que va al tutor y ahí, después de esa B3 que va al tutor, me mandan a mí la B4. Bueno, ahí me di cuenta de que lo dije medio enredado, en realidad, porque en realidad lo que pueden hacer es mandarme directamente a mí la versión esa que pasaría a ser la B3. Repasando entonces, porque me equivoqué ahí, ustedes le mandan la B1 al tutor, el tutor les hace sus correcciones y les manda a ustedes una B2. Ustedes se hacen cargo de las correcciones y producen una B3 y esa B3 es la que me tienen que mandar a mí hasta el 29 de abril. Esto lo que quiere decir, estimadísimos, y termino aquí, es que ustedes el 22 de abril tienen que entregar un ensayo y antes tienen que haber leído una novela que espero que disfruten tanto como yo. Es decir, que hay un montón que hacer. Los dejo acá y los saludo a todos con afecto.